Hoy el tema, la temática que quiero compartir con todos vosotros, la he titulado El banquete más grande. ¿A quién de ustedes les gusta los banquetes de novios? A ver, ¿puedo ver las manos levantadas? ¿A quién le gustan los banquetes de novios? ¿Se acuerdan la última vez que estuvieron en un banquete de novios? No a todos les gusta, ¿me parece? Bueno. ¿Qué es lo más importante de los grandes banquetes? Fíjense. Los expertos en banquetes, en grandes celebraciones, dicen que hay tres cosas súper importantes. El anfitrión o anfitriones de esa ceremonia, el menú que se va a compartir, que sea de agrado para todos, y también los invitados, ¿no? Tres cosas importantísimas. Cuando nosotros hoy nos venimos a la casa del Señor y tenemos preparado un gran banquete aquí delante, ¿verdad? El banquete de todos los banquetes tenemos preparado. Tenemos que tener en cuenta quién es nuestro anfitrión en esta mañana. Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quiénes son los invitados? Todos aquellos que lo hemos aceptado como nuestro Salvador personal y nuestro Redentor personal. Todos estamos invitados a este gran banquete. ¿Y qué decir del menú? Un menú diferente a todo otro menú, ¿no? Un menú representado con un pan sin leudar, un vino sin fermentar. Símbolos nada más y nada menos que del cuerpo y de la sangre de Cristo, ¿no? Un menú que escandalizó en otros tiempos a aquellos apóstoles con los que compartió por primera vez este menú, y hasta el día de hoy todavía no es cabalmente asimilado por todos los que participan de él. Así que hoy les voy a invitar a que reflexionemos más acerca de este banquete que hoy nos reúne en esta hermosa mañana lluviosa de sábado. Hace más de 2026 años, hace más de 2026 años, estaba reunido Jesucristo con sus apóstoles en ese aposento alto. Aquella noche les iba a hacer un cambio en sus tradiciones de fe y de confianza y de esperanza. Tenían que sustituir aquella Pascua israelita que les recordaba la liberación de la esclavitud y el pecado que ellos, aquella generación anterior, habían vivido. Sus padres, quizás sus abuelos, habían vivido la liberación de la esclavitud de Egipto, y ahora aquella ceremonia sería sustituida por la Santa Cena. Todos los sacrificios de los corderos que una y otra vez, año tras año, estaban sacrificando, que apuntaban la preciosa sangre de Cristo, ahora serían sustituidos con nuevos emblemas. Pan sin leudar y el vino sin fermentar. ¿Cuántos de nosotros nos hubiera gustado estar presentes en aquella cena en el aposento alto? ¿Cuántos? ¿Saben? Hoy tenemos el mismo privilegio de ellos de participar del mismo menú que participaron los apóstoles de Jesús. Así que tiene que haber gratitud en nuestros corazones porque hoy también el Espíritu del Señor está presente entre nosotros y Él con nosotros. ¿Qué palabras se oyeron en aquella noche en el aposento alto? Dijo así Jesús: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Cuántas y cuántas veces desde aquella noche se ha repetido una y otra vez estos emblemas, ¿verdad? Siguió diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Cada vez que la bebáis, bebedla en memoria de mí. Y Mateo añadiría luego: desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que lo vuelva a beber con vosotros nuevo en el reino de mi Padre.
Mateo 26, 29. Hay dos mensajes importantísimos que Jesucristo les estaba transmitiendo a sus apóstoles aquella noche y nos quiere transmitir también en este día a todos y cada uno de nosotros. El primer mensaje poderoso es que su invitación a participar de la Cena del Señor nos tiene que recordar una y otra vez su obra redentora para todos aquellos que hemos decidido seguir sus pisadas aquí para alcanzar al mundo con el mensaje de salvación y de esperanza. Necesitamos recordar su obra redentora. Necesitamos aprender a vivir como Él vivió entre nosotros, a caminar como Él caminó entre nosotros. Pero también el segundo mensaje es recordar esa promesa linda, maravillosa, de que Él va a volver. De que Él va a volver con la autoridad celestial para nuevamente disfrutar en un gran banquete mucho mayor que el de hoy vamos a disfrutar, el banquete de las bodas del Cordero, ahora con todos nosotros, volver a disfrutar del fruto de la vida. Volvemos al menú principal. ¿Entendemos qué quiso decir Jesús con comer su cuerpo y beber su sangre? O nos escandalizamos o no entendemos, nos quedamos confundidos con qué querrá decir todavía en día de hoy Jesús con estos emblemas. Estaba cerca la Pascua. Jesús había alimentado en Tiberias a una gran multitud de más de 5.000 personas con tan solo 5 panes de cebada y 2 pescaditos. Eso lo encontramos en Juan 6, del 1 al 13. Y al día siguiente esa misma multitud le seguía y la había alcanzado en Capernaum. Y ahora Jesús, dirigiéndose a ellos, les va a decir un mensaje que les incomodó y que no les dio gratitud. De hecho, muchos le abandonaron a través de ese mensaje, ¿no? Les estaba diciendo que en realidad les estaban siguiendo por aquella comida que habían recibido el día anterior y que había satisfecho la hambruna de su estómago. Ese era el verdadero motivo por el que seguían a Jesús, por beneficios físicos, para satisfacer sus necesidades físicas. Pero ahora Jesús les tenía que hablar de una necesidad mayor que la necesidad física, la necesidad espiritual de la cual la mayoría de ellos no era consciente. Buscar conmigo en el Evangelio de Juan capítulo 6. ¿Qué palabras les dirigió Jesús en esos momentos? Evangelio de San Juan capítulo 6. Y vamos a leer del 32 al 35. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Más adelante leemos a partir del versículo 48, yo soy el pan de vida, vuelve a decir. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Todos murieron. Aquella generación. Todos habían comido del pan celestial, pero todos estaban sepultados. Sigue diciendo, este es el pan que desciende del cielo para que no muera quien coma de él. Así, imaginaros lo que tenemos en esta mesa aquí delante. Es un pan poderoso que nos está invitando a disfrutar de ¿qué cosa? De la eternidad.
un pan mucho más excelso que el maná que llovió en el desierto. Un pan que nos lleva a una experiencia nueva con Cristo Jesús. Un pan que nos va a dar poder para saber caminar siguiendo sus pisadas. Un pan que va a elevar nuestra naturaleza celestial para someter nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. ¿Nos damos cuenta a qué banquete nos está invitando en esta mañana Jesús? Este es el pan que desciende del cielo para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y seguro que tú y yo, igual que ellos, nos hubiéramos escandalizado, ¿sí o no? Pero cuando llegamos al versículo 60 al 63, entonces respiramos tranquilos y entendemos. ¿Qué añadió Jesús? Bueno, al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Y sabéis? Ellos lo vieron. Ellos lo vieron ascender a los cielos. Ellos vieron el momento de la despedida. Antes les había prometido que volvería. ¿Y que volvería para qué? Para volver a compartir ese banquete maravilloso, pero en un contexto totalmente diferente. En un contexto de las bodas del Cordero, de una gran celebración de victoria y vida eterna, ya acabado todo sufrimiento y toda penalidad de pecado. Versículo 63. Y aquí está la clave. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Y nosotros vivimos en un mundo distraídos con los manjares carnales. Y Jesucristo una y otra vez viene a nuestro encuentro y quiere darnos manjares como espirituales. Qué bueno, ¿no? Que hoy en esta mañana volvamos a recordar qué importante es, mucho más importante el manjar espiritual que cualquier manjar o cualquier festín o cualquier banquete suculento de cualquier chef que nos puedan ofrecer. Yo os he hablado, las palabras que yo os he hablado, le siguió diciendo Jesús, son espíritu y son vida. A veces nos quedamos con los símbolos, nos quedamos con los emblemas y no nos quedamos con el mensaje espiritual de los símbolos y de los emblemas. Y en esta mañana nuevamente Jesús nos invita a reflexionar de nuevo cómo podemos comer hoy, cómo podemos comer y cómo podemos beber este banquete que Jesús nos propone para alcanzar vida eterna. ¿De qué manera? Mirad, es Jesús que nos dijo, y lo hemos leído, oye, yo os he hablado con ese espíritu que salen de las palabras de Dios.
todas las palabras que desde que he venido a este mundo os he hablado, no son mías, son de mi Padre Celestial. Son palabras de vida y de vida eterna. Ahora, otro de los mensajes que nos dejó escrito en Mateo 4:4 es que nosotros necesitamos comer de ese pan que no es físico, que es espiritual, que es la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. No solo de pan vivirá el hombre. Necesitamos con urgencia vivir de toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre Celestial. Así, cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, ese poder vivificante que está en el espíritu de la palabra nos lleva a la necesidad de ir a la palabra encarnada en Cristo Jesús. Aprender de su vida, aprender de su entrega en vida y de su entrega en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Nos lleva a esa necesidad imperiosa de que nuestros pecados tienen que ser borrados del registro celestial. Y solamente hay algo que tiene poder para borrarlos: la sangre de Cristo. La fe en la sangre de Cristo. El milagro que se realizó en Tiberias, de la multiplicación de los panes y los peces, apenas tiene parangón con el milagro al que estamos invitados en esta mañana. Apenas tiene parangón. Los creyentes que participamos de este pan sin levadura, de este vino sin fermentar, estamos invitados a ser guiados, santificados y edificados por el Espíritu de Cristo. En Hebreos 10, versículos 10 y 14 leemos: en esta voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Y así, con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los que está santificando. Él nos presenta delante del Padre perfectos para siempre, aun cuando está en la obra maravillosa de santificación de cada una de nuestras vidas. ¿Somos perfectos? No, no lo somos. Pero por la fe en la sangre de Cristo, por la aceptación de su muerte y por la aceptación de esa obra intercesora que está haciendo Él, nosotros somos presentados ya perfectos delante de nuestro Padre Celestial. Él también habló de su sangre, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no solamente nos recuerda ese poder maravilloso del borramiento de nuestros pecados, nos habla de su fidelidad en cómo Él nos ofrece a través de ese derramamiento de su sangre el pago de todos nuestros pecados, la liberación de la condena de ese pecado y de esa muerte. Vamos al pasaje de Romanos 3, 21 al 26. Fijaros cómo dice acerca de esa sangre. Romanos capítulo 3 y versículos del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Todos hemos sido rescatados de la condena de muerte por su sangre. Pero solo aquellos que reconozcan el rescate
que reconozcan su gracia redentora, que conozcan su misericordia y su bondad para sus vidas, van a salir beneficiados de esa sangre derramada. Porque solamente a través de la fe en su disposición nosotros alcanzamos la vida eterna. Son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 26, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Cuál es el que nos justifica? Cristo Jesús, el único que es justo. ¿Y nosotros qué testimonio damos al mundo del único que es justo? ¿Qué testimonio damos al mundo de cuál es el manjar espiritual que nutre nuestras vidas? Ese manjar espiritual que nos enseña a caminar día a día delante de las dificultades. Ese manjar espiritual que nos da garantías de salvación y vida eterna. Hebreos 10, 19 al 22, añade también un mensaje poderoso para nuestras vidas. Cuando hemos aceptado ya su carne, cuando hemos aceptado ya su sangre, cuando hemos sido presentados santos y justos delante de la ley de Dios. ¿Qué otro regalo nos quiere dar el Señor? Aquel que nos capacita nada más y nada menos que como ministros del nuevo pacto que hoy vamos a recordar. Un pacto que ha sido sellado con su sangre. ¿Cuál es el otro manjar que quiere disfrutar y del que disfrutemos nosotros en su compañía? Mirad cómo dice Hebreos 10, del 19 al 22. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nuevamente, quien nos da acceso a la gloria del Padre en la sangre de Jesucristo. Sigue diciendo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y esto es de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Así que, ¿qué debemos de hacer? Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Estamos en ese proceso de acercamiento a la gloria del Padre? Hoy vamos a recordar nuevamente que gracias a su sangre, gracias a su sacrificio, el camino ya está abierto. ¿Hacia dónde nos dirigimos en nuestro vivir diario? Cristo hace tiempo que nos está esperando. Cristo hace tiempo que nos desea abrazar. ¿A qué estamos esperando? Ante esa invitación tenemos tres opciones. La primera opción es hacer como aquel grupo de judíos que decidió no confiar en Jesús y lo abandonaron cuando les mostró que solamente por las cosas terrenales les seguían. Cuando les enfrentó a la necesidad espiritual, dijo, este no es el rey que buscamos. Y lo dejaron. Podemos hacer como hizo Judas Iscariote, que hasta el último momento estuvo allá y estuvo aquella noche en la cena. Pero en su mente y en su corazón tenía motivaciones egoístas y terrenales. No había conectado, no se había humillado para conectarse con la gran necesidad que tenía espiritual en Cristo Jesús. No confiaba en lo que le estaba proponiendo su gran maestro. O tenemos como tercera opción la decisión que tomaron sus apóstoles de participar de aquel banquete
creyendo en la capacitación maravillosa que les estaba prometiendo su gran Maestro y su Salvador Jesucristo. Si nos decidimos por esta opción, no solamente vamos a degustar el ser liberados de los pecados, no vamos a degustar solamente la presencia y la santidad de Cristo en nuestras vidas, sino que además nos vamos a deleitar en formar parte de esa obra maravillosa que Jesús quiere compartir con nosotros. ¿Queréis buscar conmigo este último pasaje? Juan 4, del 32 al 36. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Una comida que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús se volvió a dirigir a ellos y les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Mi comida es venir a ensalzar su nombre para beneficio de todas las naciones, para beneficio de todos vosotros. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con él que siega. ¿Queremos sembrar juntamente con Cristo Jesús? ¿Queremos regocijarnos con él en el momento de la última siega? ¿Queremos comer de ese manjar que Jesucristo se deleitaba cada vez que hacía la voluntad del Padre? Aleluya. Bienvenido a este banquete. Ese es el banquete que nos ofrece hoy Jesús. Que nos deleitemos en hacer su voluntad, en recordar que tanto su vida como su muerte fue una gran lección hasta que vuelva, para que en este vivir diario, en este caminar diario, podamos deleitarnos del poder de lo alto, que nos sustente y que nos haga útiles para acabar su obra aquí en la tierra. Hay una cita en El deseado de todas las gentes preciosa que dice así: la luz que resplandece del rito de la comunión realizada en el aposento alto hace sagradas las provisiones de nuestra vida diaria. Todo lo que nos rodea, todas nuestras necesidades, que son cubiertas por Cristo Jesús, manan de esta ceremonia. De que recordemos que Él es el sustentador de nuestras vidas, física y espiritualmente. Y sigue y añade: ¿y cuánto más ciertas son las palabras de Cristo en cuanto a nuestra naturaleza espiritual? Él declara: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Es recibiendo la vida derramada por nosotros en la cruz del Calvario como podemos vivir la vida eterna, la vida santa. Y esta vida la tomamos recibiendo su palabra y haciendo las cosas que Él ordenó en ella. Así llegamos a ser uno con Cristo Jesús. Ojalá que esa sea nuestra experiencia. Que hoy que vamos a volver a compartir estos emblemas, que no lo tomemos a la ligera. Porque como dice la palabra de Dios, nadie de que tome estos emblemas a la ligera va a ser librado del juicio de Dios.